tarde de domingo y ya a las 6 de la tarde terminó esta fiesta, ¿verdad? Que estuvimos celebrando por 8 días. Amén. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha bendecido para que conozcamos sus fiestas. Oiga, es un privilegio, hermano, conocer las fiestas del Señor y guardarlas. Oiga, ponerlas por obra. Bendito Dios, ya que por tantos años de nuestras vidas, hermanos, estuvimos siendo muy obedientes a obedecer las fiestas establecidas por los hombres. Oiga, pero que gracias a la voluntad de nuestro Dios estamos conociendo su verdad. Amén. Y en esta tarde, como había dicho previamente, vamos a estar tomando clases básicas, oiga, de la palabra del Señor, que todo creyente debería de conocer, pero gracias a que ciertas porciones de la Escritura se han torcido y se han malinterpretado. Oiga, la mayoría del pueblo de Dios piensa que esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos, esas leyes de Dios que dio en el pasado, en el principio, actualmente ya no se tienen que obedecer. Mentira del diablo, mi hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice que todo pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Oiga, entonces, ¿por qué? Es que hay ciertas cosas que están escritas en la palabra de Dios que ya no se obedecen por las erróneas interpretaciones que se le han dado a su palabra. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, vamos a tomar esta enseñanza básica que tiene que ver con el tema de los alimentos. Ya, vamos a ir viendo, porque este estudio va a ser de varias partes. Lo voy a estar impartiendo los días domingos. Varias partes, no sé cuántas partes vayan a ser, pero aquí vamos a estar viendo, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Vamos también a estar dando esas citas bíblicas que aparentemente parecen indicar que Dios sí cambió su palabra. Oiga, y que lo que había ordenado en el pasado, pues ahora ya resulta que ya nos da permiso de comer cualquier cosa, a como se haya interpretado. Pero la verdad, hermano, que todas y cada una de esas citas que hablan precisamente del tema de los alimentos, todas se han malinterpretado, se han torcido, muchas de ellas se han sacado fuera de contexto. Oiga, pero para eso estamos aquí, hermano, para dar a conocer esa errónea interpretación y dar a conocer la correcta interpretación, esa interpretación que para nada va a ir en desacuerdo con otras porciones de la Escritura, sino que va a ir en común acuerdo, que es como tiene que ser, porque Dios no se contradice él mismo. Dios no cambia de opinión así nada más porque sí. No, sino que ha sido el hombre, hermano, con sus interpretaciones incorrectas, las que hacen parecer que Dios está contradiciendo él mismo, pero no. Vamos a iniciar para saber, porque hay una cita, hermano, en Mateo 15 y en Marcos 7, en donde dice Jesús mismo hablando, haciendo limpios todos los alimentos. Y ahí se toman muchos para decir, ya ves, ya Dios ya limpió todos los alimentos, incluyendo el cerdo y los mariscos. Pero vamos a ver si verdaderamente Jesús vino a poner por los suelos la palabra de su Padre. Porque eso es lo que parece indicar, ¿no? Al decir Jesús, haciendo así limpios todos los alimentos. Pues entonces, ¿y lo que el Padre había ordenado qué? ¿Qué pasó? ¿Jesús lo vino a derribar? No, pero si la palabra de Dios dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no a echar por los suelos la palabra de su Padre. Ahí hay una contradicción, y esto no debería de ser así. Entonces vamos a iniciar este estudio para saber si es verdad, hermano, que Dios ya dio permiso de ahora comer cualquier cosa. Y vamos a empezar por leer las instrucciones de Dios, hermano, que Dios le dio a su pueblo Israel en cuestión de qué animales eran los que Él permitía comer y cuáles prohibía comer. Y para eso vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 11,
del verso 1 en adelante. Mire, ¿por qué estoy regresando a enseñar estas cosas tan básicas, hermano? Porque hemos estado recibiendo hermanos que son nuevecitos en esto. Y también yo sé que en las redes sociales, hermano, puede haber hermanos, amigos que nos estén escuchando tal vez por primera vez y desconocen este tema. Ellos han sido, quizás lo que conocen es lo que ha enseñado la vieja escuela. Oiga, llena de erróneas interpretaciones. Por eso es que estamos regresando. Amén. Dice Levítico 11, capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Verso 4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Y muchos dicen: bueno, y si Dios no quería que su pueblo comiera de estos animales, ¿para qué los creó? Esa es la pregunta que dan. Si Dios no quería que su pueblo comiera de estos animales, entonces ¿para qué los hizo, pues? ¿Para qué? Para probar a su pueblo, mi hermano. Para eso. Para ver si iban a ser obedientes a su palabra, a su mandamiento o no. Por esa razón los creó. Pero dice el verso 9: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Y cuáles son esos animales que no tienen aletas ni escamas? Camarones, jaiba, todos los mariscos. Todos los mariscos. Dice, verso 11: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Oiga nada más, abominación. Pero en Levítico, que es 18, ahí dice que si un hombre, oiga, yace con otro hombre, dice que cometen abominación. Así dice, ¿verdad? O sea que, vean nada más, el tener relaciones sexuales, un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer, es abominación, al igual que comer mariscos. Dios lo pone al mismo nivel. O sea que, prácticamente, hermano, aquel hijo de Israel que come mariscos, ¿qué estás cometiendo? Abominación. O sea, como si se estuviera acostando con otro hombre o una mujer con otra mujer. Dios lo pone al mismo nivel. Ambas cosas son abominación. Oigan nada más. Dice, verso 13: y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Verso 21 dice: pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta, pero no la langosta de mar. Aquí hay que aclarar esto. La langosta es otro insecto. Dice, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundo,
cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Verso 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. Verso 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. De hecho, también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, Dios da instrucciones similares. No lo vamos a leer, pero aquí aparece también, para hacerlo un poco más corto, ¿no? Pero tú lo puedes checar en casa. Deuteronomio 14, ahí también Dios indica qué animales es la prueba que se coman y cuáles no. Amén. Bueno, ahora, estas instrucciones que Dios dio, hermano, es lo que todo israelita tiene muy arraigado dentro de su corazón, y no hay nada que contradiga a esto. De hecho, ellos desde niños son enseñados a guardar estos mandamientos que el mismo Dios, lo estamos leyendo, el mismo Dios se los dio a Moisés, y son observados muy rigurosamente. Por eso es que cuando de España, hermano, más bien ya aquí bueno, sí, desde España, ¿no? Antes de 1492, cuando se dio esa expulsión de los judíos de España, todos aquellos que no se convirtieron al catolicismo tenían que abandonar España. Entonces muchos que se encontraban en puestos altos, hermano, dentro del gobierno, pues mejor preferían convertirse, pero solamente de vista, porque por detrás seguían obedeciendo los mandamientos de Dios. Oiga, entonces se dieron cuenta los altos jefes del catolicismo y dijeron: no, pues, ¿sabes qué? Nuestro movimiento no crece, pero no crece por causa de los marranos, que eran los pseudo judíos. Oiga, entonces ya le contesto, ¿no? Que ¿cómo los probaban? Les ponían en un plato carne de cerdo y decían: come. Así los descubrían. Oiga, que solamente se habían convertido por conveniencia, no porque de verdad estuvieran desobedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar por escudriñar, hermano, una historia que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10, porque ahí radica principalmente donde se ha tomado el cristianismo, tanto católico como protestante, porque esto inició con el catolicismo, hermano, con Roma. Esa interpretación que Roma, que el Vaticano le ha dado a esta cita de Hechos 10, es la misma interpretación que ha heredado al cristianismo protestante. La misma. Más que a veces pensamos que ya cuando estamos en el cristianismo protestante, pensamos que ya no tenemos que ver nada con Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no adoramos ídolos, porque ya no estamos sometidos bajo el Papa. Pero la doctrina, hermano, mucha doctrina sigue siendo romana. Mucha doctrina que se enseña en el cristianismo protestante sigue siendo doctrina romana. Y es triste darse cuenta, hermano. A mí me pasó. Después de estar 15 años ya en el cristianismo protestante, me di cuenta que todavía seguía creyendo lo mismo que cree Roma. Al final le voy a contar esa historia. Amén. Pero vamos a iniciar con esta cita de Hechos 10. Es más, creo que le voy a empezar mejor a contar la historia. Resulta que hace ya varios años, 8 o 9 años yo creo, yo me encontraba viendo algunos videos en YouTube. Y de ahí me encontré un video que se estaba filmando en esta ciudad en donde se relata aquí en Hechos 10, en la ciudad de Jope. Actualmente se llama Jaffa, creo. Jaffa, en Israel. Ahí donde están bombardeando ahorita misiles. Bueno, estaban filmando ahí un video porque supuestamente bueno, no supuestamente, de hecho, era un profesor
con su grupo de estudiantes. Oye, que estaban filmando ahí en la ciudad de Jope. La intención era llevarlos a la casa en donde se había alojado el apóstol Pedro, ahí donde él tuvo esa visión del cielo, en donde vio un lienzo que descendía del cielo hacia la tierra, y donde él vio toda clase de animales impuros, o sea, toda la lista de animales que vimos aquí, que leímos, que Dios no permitía comer, ¿ah? Pero él lo vio en ese lienzo y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Oye, y ahí se toma el Vaticano para interpretar, ya ves, ya ahora Dios le estaba dando permiso de comer esos animales. Bueno, total que me puse a ver ese video y primero el profesor, ahí en la ciudad de Jope, enfoca una edificación muy grande que había ahí. Y le pregunta a sus estudiantes: ¿saben qué lugar es este? Nadie supo. Ok, ahorita les voy a mostrar. Va a la puerta y enfoca un anuncio que tenía ahí y decía que esa era la embajada del Vaticano, ahí en Jope. Pero después los llevó a la casa de Simón Curtidor, así lo relatan Hechos 10, que era la casa en donde se alojó Pedro. Y sí, efectivamente llega a la casa y ahí está un santo, que supuestamente todavía está esa casa ahí. La ciudad de Jope es costa, está en la playa. Y entonces, en la puerta principal, hermano, ahí afuera hay una placa así grande, escrita en hebreo y en inglés. Más o menos, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero más o menos se lo voy a decir. Lo que está escrito ahí, traducido del hebreo al inglés. Dice: esta es la casa de Simón Curtidor, en donde se alojó el apóstol Pedro, en donde Dios le dio esa visión, en donde ahora Dios le estaba dando permiso de comer cualquier cosa. Así dice. ¿Y sabe quién firmaba esa interpretación? El Vaticano. Oiga. Entonces, cuando yo lo vi y leí quién firmaba esa interpretación, porque créame que en ese tiempo yo creía eso, que Dios le había dado permiso ahí, porque es lo que se me había sido enseñado, pues. Pero lo que levantó mi gran sospecha fue quién firmaba la interpretación, hermano. El Vaticano. Dije: caray, ¿cómo que el Vaticano? O sea, yo hace 15 años salí del catolicismo porque Dios me mostró que el adorar ídolos, imágenes, era algo que le desagradaba. O sea que el Vaticano me había engañado. Pero ¿cómo es que pasado 15 años yo sigo creyendo lo mismo que cree el Vaticano? No puede ser, le dije yo. Por eso que le digo que sigue siendo la misma doctrina. Ahí me di cuenta. Caray, pues es la misma doctrina que enseña el Vaticano y que creemos acá en el cristianismo protestante. Es lo mismo. Pero si hace 15 años el Vaticano me mintió, me engañó, me tuvo engañado por muchos años. Hasta que Dios en su infinita misericordia me mostró, me enseñó, me abrió los ojos del entendimiento y pude darme cuenta que el adorar ídolos era algo que le desagradaba. Amén. Y entonces dije: ¿y será que el Vaticano en esta ocasión me estará diciendo la verdad o me seguirá engañando todavía? Oiga, nada más. Ahí créame, hermano, créame, se lo digo así como lo sentí. Ahí yo literalmente pude sentir como que algo se me metió dentro de mi ser, dentro de mi cuerpo, como que algo se me metió así. ¿Qué fue lo que sentí? Sentí un deseo de conocer la verdad. Oiga, como una pasión se desarrolló en mí por empezar a escudriñar la palabra de Dios y conocer la verdad. Y dije: bueno, pues si eso está escrito en Hechos 10, pues entonces hay que ir a Hechos 10, pero lo voy a leer todo. No solamente ese verso en donde le dicen a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. No solamente ahí, porque por lo regular esos versos solamente son los que se nos leen. Oye, no se nos lee lo que está antes, ni mucho menos lo que está después. Dije: pero no, hay que leerlo completo, de principio a fin. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Hechos
capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahí para empezar ahí, hermano. Cuando uno lee en el cristianismo, cuando uno lee piadoso y temeroso de Dios, alguien que temía mucho a Dios, ¿verdad? El problema, hermano, que esto sucedió en el siglo I y sucedió en Israel. Porque esta ciudad de Cesarea está dentro de Israel. ¿A quién se le llamaría temeroso de Dios en Israel en el siglo I? Pues se le llamaba a un gentil que se sentaba en un área específica de la sinagoga. De hecho, se sentaba junto a la puerta. Porque en las sinagogas judías existen 3 diferentes áreas donde se sienta la gente. En el área de enfrente, en las sillas de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. En las bancas del medio, la segunda área, ahí se sientan los gentiles que ya se habían convertido al judaísmo. ¿Cómo se les llama a eso? ¿Alguien se acuerda? Esos hermanos que ya tienen muchos años aquí. ¿Cómo se les llama? Los cerdos, algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cerdos? No. A las personas que se sientan en las sillas del medio. Aquellos que ya se habían convertido al judaísmo. A ver, hermanos. Igual es de tarea, a ver si pueden. Y en las sillas de atrás, en el área de atrás, ahí se sientan también son gentiles, pero esos todavía no se habían convertido al judaísmo. Esos estaban ahí solamente escuchando en la sinagoga, ¿no? Cada día de reposo cuando se enseñaba la ley de Moisés. La diferencia de esos a los que se sentaban en el área del medio es que no se habían convertido al judaísmo todavía. Los del medio ya se les consideraba ser prosélitos. Seguro la hermana se vende en la verdad también. Pues seguro que sí. Prosélitos, hermana. Sí, prosélitos, así se le llama a esos gentiles que ya se habían convertido al judaísmo. Prosélitos. Bueno, ¿dónde se sentaba entonces Cornelio? En el área de atrás, junto a la puerta. Por eso se le llamaba temeroso de Dios. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oye, él era un gentil, era un centurión romano, pero que lo habían mandado allá a esa ciudad de Cesarea, y viviendo allí, oyó hablar del Dios de Israel. Oye, y empezó a asistir a una sinagoga en cada día de reposo. Dice que oraba, que hacía muchas limonas y oraba siempre a Dios. Oiga, bueno, resulta que, bueno, esto ya lo expliqué. En el verso 3, Hechos 10:3, dice: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Oiga, la hora 9 son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oiga, ¿a quién lo envió? A Simón Pedro, ¿verdad? Bueno, de hecho a Pedro, hermano, el Señor le había dicho antes, porque esto sucedió, hermano, después de la muerte y resurrección del Señor. Estos hechos sucedieron después de la muerte y resurrección del Señor. No sabemos exactamente cuántos años después, pero sucedió después. Bueno, pero a Pedro el Señor mismo le había dicho en Mateo 4:19
le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oye. Y en Mateo 16, 19 le dijo también a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es que en el cristianismo se nos muestra ahí a un hombre con un montón de llaves ahí que no las puede ni cargar. Oye, aquí está hablando de llaves espirituales, hermano. ¿Ah? En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Pedro es, tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles. Porque a Pedro solamente abrió la puerta, pero a Pablo, hermana, a él se le dio el ministerio para los gentiles. Continuamos en Hechos 19, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, mediodía. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Oigan, entonces, ¿qué es lo que estaba viendo en ese lienzo? Todos los animales que Dios prohibió comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14, que ya leímos al principio, ¿va? Eso es lo que vio él en ese lienzo. Pero vea lo que dice en el verso 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Oiga, lo que Pedro está diciendo al Señor es, no, Señor, si hasta este día yo he obedecido lo que tú ordenaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Bueno, en ese tiempo no había versos, hermano. No había capítulos en las escrituras. Pero lo digo así para que lo entendamos. En esa época, hermano, eran pergaminos y era todo corrido. No había ni puntos, ni comas, ni capítulos, ni versos, nada. Eso fue agregado siglos después. Pero para que lo podamos entender, ¿no? Porque luego muchos me tachan de ignorante. Pero vea, dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y de ahí se toman y dicen, ¿ya ves? Lo que Dios limpió, o sea, ya Dios ya limpió esos animales que él dijo que eran inmundos. Ya los limpió. No lo llames tú común. Bueno, esto sería una interpretación correcta si Pedro así lo hubiera entendido. Pero vamos a leer, a ver qué pasó con Pedro. Verso 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, se le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come 3 veces. Y también se dijo, no llames tú común ni inmundo a lo que yo ya he limpiado. También se dijo 3 veces. Pero vea lo que dice en el verso 17, mi hermano. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Oigan, o sea que eso nos dice, hermano, que Pedro no, después de que se le repitió 3 veces, no corrió inmediatamente a echarse unas carnitas michoacanas. ¿Verdad que no? Ni tampoco a echarse un cóctel de camarones. No es que haya dicho, gracias Padre mío, eso es lo que había estado esperando toda mi vida. No, dice que se quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Oiga, o sea que Pedro dijo, no, es que esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque mi Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra permanece para siempre. Él sabía eso, mi hermano. Que Dios no cambia. Entonces, no, esto se debe de tener otro significado. Pero ¿cuál es? Porque no puede ser así que Dios haya ordenado en el principio, ¿saben qué? Les prohíbo comer estos animales y que ahora venga y que me diga, ¿saben qué? Ya les doy permiso. Lo que pasa es que yo mismo no los había probado. Yo no había probado las carnitas michoacanas, no había probado los chicharrones en salsa verde, salsa roja.
O los camarones al mojo de ajo, yo no los había probado, pero ahora que los probé, miren, están de chuparse los dedos, así es que perdónenme, discúlpenme por haberles prohibido comer todas esas delicias, pero ahora ya les doy permiso. No, Pedro sabía que Dios no es así, hermano. Pedro sabía que si Dios decía algo, eso permanece para siempre. Y entonces se quedó perplejo. ¿Cuál será el significado de esta visión? Y vean, dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y vean lo que dice el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, todavía Pedro estaba ya pensando, ¿cuál será el significado de esta visión? ¿Se da cuenta cómo no lo entendió, hermano? Pero ¿cómo se ha interpretado ahí? Que Dios ya estaba dando permiso. Pedro no lo entendió así. Pedro no lo entendió así. Entonces dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Oiga, el Espíritu Santo tuvo que descender a Pedro y decirle que no se negaran a ir con estos hombres porque él mismo los había enviado. La pregunta es, ¿pero por qué tuvo que descender el Espíritu? ¿Acaso Pedro no iba a querer ir con estos hombres? Efectivamente, no iba a querer ir. ¿Y por qué no iba a querer ir? Porque estos hombres eran gentiles, mi hermano. En esa época los gentiles eran vistos como perros, como gente de segunda clase. De hecho, años antes, ahí también descendió un hombre huyendo de la presencia de Dios. ¿Sabe quién? Jonás. A Jonás lo habían enviado, Dios mismo lo había enviado a predicar a Nínive. Nínive, otra ciudad gentil. Por eso es que no quiso ir Jonás. ¿Yo qué tengo que llevarles la palabra de Dios a estos gentiles que son malditos? Oiga, y descendió a Jope, pero no para embarcarse e ir a Nínive, no, para huir de la presencia del Señor, lejos de Nínive. Oiga, por eso es que ya sabe usted la historia. Lo lanzaron al mar porque se había levantado una gran tormenta, un gran huracán. Oiga, y Dios ya tenía preparado un gran pez, dicen por ahí, una ballena. No dice la palabra si era ballena o no, dice un gran pez. La lanzaron y tuvo 3 días y 3 noches. Hasta que clamó a Dios. Pidió perdón, clamó y fue el pez y lo vomitó en las playas de Nínive. Viaje expreso. Bendito Dios. Aleluya. Ni tanto porque son 3 días y 3 noches para llegar allá. Pues sí, eso sí. Pero le dieron un tour por todo el mar, mira. La panza. Lo malo que esa embarcación no tenía ventanas, No pudo admirar el paisaje. Nada más sentir estos. ¿Qué? Se me fue. Lo que deshace los alimentos. Oh, los ácidos. Ándale. Ya. Bueno. Entonces, por esa misma razón, Pedro no iba a querer ir con estos hombres, hermano, porque eran gentiles. Por eso es que tuvo que llegar el Espíritu a decirles, ¿sabes qué? No dudes en ir con él, yo mismo los envié. Bueno, entonces, mire, de hecho aquí está la foto. Esta es la foto de la casa de Simón Curtidor. La puerta. Esto ya se lo expliqué, ¿verdad? Pedro mismo, hermano, sabía que si el edicto de un rey terreno no podía ser abrogado, pues mucho menos la palabra del rey eterno, del creador del universo. Por eso en Daniel 6:8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Oiga, la palabra de un rey terreno no puede ser abrogada, y la palabra del rey eterno, ¿sí? No, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hermano, Dios en las visiones y sueños que da a sus siervos y personas que están documentadas aquí en las Escrituras,
encontramos que muchas de ellas fueron a base de símbolos. Por ejemplo, aparecen ahí bestias, monstruos, animales, etc. Y encontramos que el significado de ellas no era en forma literal, ¿verdad?, sino espiritual. ¿Ah? Y el mismo apóstol Pedro más adelante va a dar el significado de esta visión que tuvo. Entonces, ¿cuándo es que Pedro entiende por fin el significado de esa visión? Hasta que llega a casa de Cornelio. ¿Por qué es que dije que en esa época los gentiles eran considerados como perros, como gente de segunda clase? El mismo Jesús, vea lo que le dijo a esta mujer sirofenicia que no era israelita. ¿Ah? En Marcos 7:27, cuando esta mujer clamaba detrás de él, ¿ah?, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sus discípulos le decían, ya despídela, Señor, grita mucho detrás de nosotros, despídela ya. Y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oye, porque él había sido enviado ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No en sí a los gentiles. ¿Ah? Entonces vea, esta es la respuesta que le da Jesús a esta mujer sirofenicia. Pero vea lo que continúa diciendo en Hechos 10:21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oiga, todo esto que estamos leyendo, hermano, después de que se le dijo, no llames tú como un inmundo a lo que yo ya limpiaron, todo eso no se enseña, no se lee, mi hermano. No se lee, solamente se nos lee hasta ahí. No llames tú como un inmundo a lo que yo he limpiado. Pero si no se lee esto, no se va a poder entender esa interpretación correctamente. Dice, verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, oiga, muchos gentiles. Y les dijo, vea lo que les dice. Es lo primero que les dice, hermano. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vosotros sabéis. O sea, ustedes conocen ese mandamiento, le dijo. Ustedes conocen esa ley. Pero esa ley, ese mandamiento, ¿quién lo había dado? Porque les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. ¿Será que ese mandamiento lo dio Dios? No, mi hermano. No. Ese era un mandamiento que fue dado por hombres. Se encontraba dentro de la tradición judía. ¿Por qué? Porque lo he dicho, los gentiles eran vistos como perros, como gente de segunda clase. Entonces, los rabinos estipularon, porque, déjenme hacer esta pregunta, ¿quiénes son los que comen animales prohibidos? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles. Entonces, dijeron los rabinos, bueno, para evitar que un judío vaya a comer algo indebido, un animal prohibido, lo mejor es que ni se junte con los que comen esos animales inmundos, ni mucho menos que se meta bajo su techo, porque está en riesgo de transgredir el mandamiento de Dios. Entonces, ese mandamiento de hombre, hermano, se hizo con casi la misma autoridad que un verdadero mandamiento de Dios. Se había hecho una ley ya. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Pero vean lo que dice, porque aquí a continuación Pedro entiende por fin el significado de esa visión. Ya dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí no dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún cerdo llame común o inmundo, que a ningún marisco llame común o inmundo. ¿Verdad que no dice así? No. Dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre. Entonces esa visión no se estaba refiriendo en sí a los animales, que Dios ya los había limpiado. Se estaba refiriendo a los hombres. Oiga, esos hombres gentiles que la tradición, que la religión decía que eran inmundos, que eran gente de segunda clase, que eran como perros. A esos son los que Dios venía, o Jesús vino a limpiar. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Hechos 10:13 dice, y le vino una voz. Vamos a repetir lo que leímos anteriormente, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga, entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Dios cuando le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común? A los hombres, no a los animales. ¿Por qué, hermano? Porque los animales, o sea, el cerdo, los mariscos, esos siguen siendo inmundos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, eso era parte, ese mandamiento, hermano, esa prohibición, era parte de lo que se enseñaba en las sinagogas judías de esa época. Decían que aunque un gentil se convirtiera, pues estaba difícil que tuviera parte en el reino de Dios. Eran vistos como gente de segunda clase. Hechos 10:30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga, entonces ahí es cuando Pedro entiende el significado, hasta que llegó a casa de Cornelio, el significado de esa visión, que Dios no estaba, en esa visión no se estaba refiriendo a que Dios ya había limpiado los animales, no, sino a los hombres. Bendito Dios. Dios le estaba dando a entender al apóstol Pedro que él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero desafortunadamente, hermano, vemos que no es así como se ha entendido este pasaje en la mayoría del pueblo cristiano, sino que vemos muy claramente cómo este pasaje se ha torcido y se ha malinterpretado. Pero este nuevo entendimiento e interpretación de este capítulo 10 de Hechos derriba ahora totalmente lo que el cristianismo en general ha creído hasta el día de hoy. Claro, siendo influenciado por Roma, por el Vaticano. Porque para entender claramente una carta o un capítulo de la Biblia, hay que leerla totalmente de principio a fin. Y no solamente una pequeña porción, unos cuantos versículos como se hace en el cristianismo. Porque la verdad es que sí, pareciera que Dios le estaba dando permiso al apóstol Pedro de comer cualquier cosa, o cualquier animal impuro y abominable, ¿verdad? Cuando le dijo, levántate, mata y come. Y como la mayoría del pueblo cristiano solamente se lee una pequeña porción de no solamente este capítulo, sino de casi todas las cartas y capítulos del Nuevo Testamento. Y por eso es que no se entienden correctamente. Y se les termina por dar una errónea interpretación. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dice la palabra, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y si la Biblia, toda la Biblia, hermano, es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios, pues tampoco se deben de contradecir un libro con otro libro.
Y cuando pareciere que se están contradiciendo, es que se le está dando una errónea interpretación. Dice en Salmos 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y sí, hermano. O sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene que ir totalmente de acuerdo con lo que está escrito también en el Nuevo. No puede haber choque ni contradicción. Vamos a regresar, Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vea lo que sucede en el verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oigan nada más. Los mismos judíos, hermanos, que iban acompañando a Pedro, dicen que se quedaron atónitos, se les cayó la baba. De ver cómo el Espíritu Santo, hermano, caía sobre todos esos gentiles que estaban ahí. Bendito Dios. Verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así dice? ¿No, verdad? ¿No dice así? ¿No dice así? De hecho, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, ahí aparecen varios bautizos que fueron hechos. Varios. Y ninguno fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como supuestamente dice en Mateo 28. Donde dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Supuestamente esas son palabras de Jesús. Pero si hubiera sido así, entonces los discípulos, aquellos que lo escucharon, aquellos que comieron y bebieron con él, lo hubieran hecho así, ¿no? Pero resulta que no, hermano. Todos los bautizos hechos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, Hechos de los Apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles está escrito ahí. Y todos los bautizos que fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, pero ninguno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, hay ciertas investigaciones que aseguran que ese verso ahí en Mateo 28, hermano, fue agregado. Fue agregado. ¿Por quién? ¿Por quién cree usted? Roma. Por Roma, exactamente. ¿Para qué? Para respaldar el tema de la Trinidad. Exactamente, para respaldar el tema de la Trinidad. De hecho, ¿cuál es el verso? 1 Juan 5:7, donde dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pues esa parte, ese verso también fue agregado. Eso se conoce como la coma juanina o coma juánica.
que es una interpolación, algo que fue agregado por la Iglesia Católica. Porque resulta que la versión en el griego, porque usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, es lo que indican las copias de copias que se tienen. Bueno, esa primera versión, la versión original, fue escrita por Erasmo de Rotterdam. Y en esa primera edición, hermano, no aparece ese verso de 1 Juan 5:7, no aparece. Ese verso ya aparece, pero en versiones tardías. ¿Qué quiere decir? Que fue agregado por la Iglesia Católica para respaldar el tema de la Trinidad. No es el tema de hoy, pero se lo dejo por el mismo precio. Hoy ando en especial. Bueno, vea, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito Dios. Entonces, hemos podido darnos cuenta, hermano, que ha sido el Imperio Romano, ha sido el Vaticano el que ha querido cambiar los tiempos y la ley. O sea, cambiar la ley, cambiar lo que está escrito en la ley de Moisés. De hecho, esto ya había sido profetizado que iba a suceder así. En Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos son las festividades. Ya vemos que ninguna festividad que se celebra dentro del cristianismo va de acuerdo con las fechas que Dios estableció en su palabra. Ninguna. O sea, cambió los tiempos. Y la ley también. Eso que está escrito ahí en Levítico 11, Deuteronomio 14, eso ya no tiene validez. Ya no se tiene que obedecer. Es lo que se enseña, hermano. Pero si esa es palabra de Dios, ¿cómo que no? Dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero lo bueno de todo esto es que el tiempo de la restauración de todas las cosas que sucedería al final de los tiempos ha llegado. Y tú y yo somos parte de esa restauración. Oiga, resulta que tú y yo, hermano, nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, resulta que no son verdad, sino son mentiras. Nos hemos estado dando cuenta que la interpretación que se le había dado a ciertos versos en las Escrituras está mal interpretada, están torcidos. Por eso en Jeremías 16:19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. Oiga, hermanos, escudriñando las Escrituras que nos estamos dando cuenta de eso. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pero de hecho en la palabra griega utilizada, hermano, que es la palabra dekomai, sería mejor traducirlo como retener. O sea que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, entonces eso es lo que ha estado reteniendo a Jesucristo en el cielo, hermano. Que antes de su venida tiene que darse una restauración de todas las cosas. O sea, se tiene que empezar a interpretar correctamente su palabra. Por eso es que Él preguntó antes de irse, cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Así dijo Él, ¿hallará fe en la tierra? Pero sabemos que Jesús no hablaba español, ni tampoco inglés, ni francés. Él hablaba hebreo, arameo. Entonces, ¿qué palabra usaría Él para fe? ¿Qué palabra hebrea usaría para fe? Emuná, la palabra emuná. Que literalmente
Emuná literalmente significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito. Oiga, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fidelidad a lo que está escrito? ¿O ya van a estar creyendo en otras cosas que ni siquiera están escritas? ¿Se dan cuenta por qué tiene que suceder una restauración de todas las cosas? O sea, que se tiene que volver, cuando uno habla de restaurar algo, por ejemplo, restaurar, supongamos que este mueble es muy antiguo, pero al paso de los años se daña, la pintura se echa a perder, ¿ah? ¿Y qué sería restaurarlo? Pues volverlo a su estado original, a como era en un principio. Pues lo mismo es con esto, hermano. Es necesario que suceda una restauración de todas las cosas para que se hagan conforme era en un principio. Bendito Dios, aleluya. Dios. Y tú y yo, hermano, somos parte de esa restauración. Dios mismo está causando esa restauración y un despertamiento en medio de su pueblo. ¿Ah? Y esa es la razón por la que estamos aquí. Bendito Dios. Yo me acuerdo, hermano, que yo estaba muy cómodo. Yo estaba muy cómodo en mi congregación. Muy cómodo, hermano. Yo no cuestionaba. Bueno, sí cuestionaba, pero no tenía respuestas. Pero estaba cómodo. Y cuando Dios me manda una palabra diciéndome que Él me iba a sacar de mi comodidad, que me iba a sacar de ese ministerio, de esa iglesia en donde yo estaba, yo dije, no, Señor, ¿y por qué? Si yo aquí estoy bien. No lo hagas, por favor. Recuerdo que le dije, oye, no lo hagas, por favor. ¿Y cómo le va a hacer Dios para sacarme de ahí si yo estoy bien, pues? ¿Saben qué usó Dios para sacarme? El entender su palabra correctamente. Oye, eso fue lo que Él usó. Uno de esos temas fue precisamente, hermano, que le estoy compartiendo hoy. ¿Ah? Eso fue lo que me orilló a tomar una decisión poderosa, que en un principio yo no quería, pero que al entender esto correctamente, que se estaba malinterpretando, se estaba torciendo, porque ahí dentro de la misma iglesia, hermano, se comían esos animales. Todo eso se comía, yo me los comía también, pero al entender esto, dije, no, pues aquí dice que no, y ya me di cuenta que se ha torcido tu palabra. ¿Ah? Esto solamente de Hechos 10, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermano, hay infinidad de citas bíblicas que hablan precisamente del tema de los alimentos. ¿Ah? Yo me encargué, me di a la tarea de recopilar cada uno de esas citas bíblicas, ¿ah? Y ponerme a escudriñar cada una de ellas y descubrí que todas se han malinterpretado, todas se han torcido. Oiga, muchas se han sacado fuera de su contexto. Por ejemplo, una que se ha sacado fuera de su contexto es la que dice en 1 Corintios capítulo 10, en donde el apóstol Pablo dice así, ya con esto cierro: de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. ¿Y qué es lo que se vende en la carnicería? ¿Se vende carne de cerdo? ¿Se venden mariscos? Ay, ahora Pablo dice que de todo podemos comer. O sea que Dios dijo, no coman de esto, pero Pablo dice, llega y dice, no se preocupen, no le hagan caso a Dios, porque Dios ya está muy viejito, ya sufre de Alzheimer, ¿verdad? Yo les doy permiso de comer. Eso es lo que se cree en el cristianismo, hermano. ¿Ah? Que Pablo ahora es la máxima autoridad. Pero ¿será que eso es así? ¿Será que Pablo se atrevió a levantarse en contra de lo establecido por Dios, por el Padre, hermano? ¿O será que es verdad lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16, en donde dice que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado? Sí, mi hermano, eso es lo que ha sucedido. ¿Ah? En los próximos estudios vamos a estar escudriñando cada una de esas citas en donde habla precisamente del tema de los alimentos. Vamos a ir escudriñando una por una, hermano, ¿ah? Para mostrarle cómo es que se han torcido y se han malinterpretado. Al final vamos a entender que Dios no se contradice, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Él no cambia y que su palabra verdaderamente permanece para siempre. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Pues aquí nos vamos a detener por hoy, hermano. Amén. Esta enseñanza
va a quedar grabada en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube también, por si quieren regresar tomando su Biblia y leyendo las citas que vimos hoy. Amén. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga. Fue un placer el haber estado compartiendo con todos ustedes esta palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos. Los esperamos próximo miércoles. Tenemos servicios a las 7, pero estos estudios los vamos a estar impartiendo los días domingos. Amén. Pues que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, hermano. Gracias por el favor de su atención. Bendiciones. Adiós.